Bienvenidos y bienvenidas a APSE Noticias, el noticiero sindical de Costa Rica. Estas son las informaciones más importantes de hoy martes 2 de noviembre. APSE organiza segundas asambleas regionales. Esta semana, las 60 coordinaciones regionales de APSE realizan su segunda ronda de asambleas regionales de este año 2021, con la participación de 2 personas delegadas por cada una de las bases que integran las regionales. Para llevar adelante dicha actividad, las regionales apsinas ya habían organizado la asignación de las personas delegadas para esta actividad, quienes fueron electas en las pasadas elecciones regionales, celebradas en todo el país entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre. En estas asambleas, las coordinaciones regionales definen aspectos de organización interna, tales como el conocimiento del informe de coordinación y del informe económico. También se procederá a aprobar o modificar el programa anual de actividades de la regional. Varias de estas asambleas se realizan de forma presencial, mientras que otras se realizan en la modalidad a distancia, debido a los protocolos sanitarios vigentes. Paralelamente, los promotores regionales de APSE se encuentran visitando la afiliación apsina, llevándoles agendas, signos externos y otros bienes facilitados por las oficinas centrales de APSE. Las GTA llegaron con la pandemia para quedarse. La guía de trabajo autónomo, conocida como GTA, es la herramienta pedagógica que el MEP diseñó para implementar el currículo en tiempos de pandemia. Durante el 2020, cuando las clases eran 100% a distancia, fue prácticamente el único medio de comunicación oficial entre estudiantes y docentes. Fue una respuesta que permitió llegar incluso a quienes no tenían dispositivos electrónicos, porque el personal docente imprimía las guías y a veces hasta a sus propias casas las iba a entregar. Pero lo sorprendente es que en el 2021, cuando se implementó la modalidad combinada, las guías se mantuvieron como la principal herramienta pedagógica que el personal docente tiene que desarrollar, aun cuando imparte las lecciones de manera presencial. Y esto ha generado preocupación y malestar. La reciente investigación realizada por APSE sobre carga laboral docente indagó en este tema, revelando como uno de sus hallazgos que las GTA han representado una sobrecarga laboral para el personal docente, pero además se convierten en una limitante para implementar otras estrategias de aprendizaje. El investigador Mauricio Portillo explicó en la presentación del estudio las horas de trabajo que le debe dedicar una persona docente a estas guías. Un docente desarrolla una guía de trabajo autónomo, se lleva, vamos a dar conservadoramente, vamos a dar un estimado de 15 horas, una sola guía, en desarrollarla. Vamos al caso de primaria. En primaria, un docente da más de una materia. Entonces, es normal que elabore más de una guía. Y lo que vemos es que elaboran mínimo 3 guías a la semana. Entonces, imagínense, 3 guías a la semana, más que duran aproximadamente 15 horas desarrollándolas, ¿verdad? Cada una. Pero además hay que pensar en que hay también hay guías de retroalimentación, ¿verdad? Para personas que necesitan refuerzos. Entonces, eso es una adicional. Y vimos que sí, los docentes indicaron, los de primaria, que realizan esa guía adicional, digamos, semanalmente. Y también está el tema de las guías que son para adecuación, ¿verdad? Para personas que tengan una dificultad de aprendizaje. Bueno, las guías, y estas también semanalmente, al menos hacen una. Entonces ya tenemos, además de las 3, 2 más. Y bueno, como digo, el desarrollo de estas guías hay que tener en cuenta que es individual, es individualizado, es un proceso individualizado. Si antes, cuando un docente estaba en el aula, tenía digamos, en otro contexto, tenía más estrategias, digamos, de trabajo, por ejemplo, colaborativo, que le permite, por lo tanto, aprovechar, digamos, más el tiempo. Cuando uno hace una guía, que es lo que notamos también, que además se utilizaba la guía tanto en ambiente presencial como virtual, ya lo que está haciendo es individualizar esa digamos, explicación, esa retroalimentación. Entonces, al final, lo que parece poco se convierte en mucho.
El estudio realizado por APSE resalta que el personal docente no solo está preocupado por el tiempo que le dedican a las guías, sino sienten que ese trabajo no les está permitiendo ofrecer una educación de calidad. Desde APSE Noticias conversamos precisamente sobre este tema con Eidiana Castro, docente del Liceo del Sur y del Liceo Cuatro Reinas, quien nos habla no solo como docente, sino también como madre de una niña y un niño en edad escolar. Escuchemos su testimonio. Actualmente tengo 47 grupos a cargo de esto y tengo, no solamente por decirle cantidad de grupos, tengo 740 estudiantes. Entonces, carga académica para mí como docente es bastante porque son 740 trabajos que tengo que revisar al mes. Muchas veces acorta uno porque la cantidad de carga laboral que tiene uno acorta la guía a hacer una guía tal vez un poquito más cálida, más cortita, porque es tantísimo el trabajo que uno tiene. O sea, estamos hablando de 4 GTAs en un periodo más el instrumento de evaluación sumativo. Si eso lo multiplicamos por 740 estudiantes, creo que es bastante la carga académica que tenemos nosotros como profesores para en realidad algo que no está sumando tanto a los estudiantes como el proceso que en realidad reciben los estudiantes en la clase. Yo como mamá, o sea, sí, trabajadora, paso trabajando todo el día, llegar a casa, tengo que sentarme a ver otras materias que ni siquiera tampoco es la mía. Y todo lo que busca uno, o sea, mentira que uno, al menos yo como mamá, me siento a ver una reunión de mis hijos por Teams, porque no tengo tiempo de hacerlo. Entonces, todo lo que uno baja para hacer las GTAs no es académicamente hablando de lo que uno ve con los profesores, sino que todo es de Google, todo es de Yahoo, de YouTuber, todo es de otras fuentes que en realidad no es lo que a nosotros nos están pagando como profesores para explicar y enseñar calidad en las condiciones en aula. El octavo informe del estado de la educación habla de un apagón educativo que ha afectado profundamente los aprendizajes y habilidades de toda una generación. Y muchas veces esto se interpreta como una responsabilidad del personal docente debido a las campañas de desprestigio que se han desarrollado en contra de este gremio por parte del gobierno y los medios de comunicación. Sin embargo, desde el sindicato APSE no solo se comparte esta preocupación, sino que se ha ido más allá y se están analizando las estrategias metodológicas que el MEP ha adoptado unilateralmente en tiempos de pandemia. Con esta investigación se hace un llamado de atención para alertar sobre el impacto negativo que están teniendo sobre la educación las políticas del MEP. Escuchemos a Priscila Grijalva, apsina, profesora de psicología, quien hace un llamado al MEP sobre las guías de trabajo autónomo. La metodología, pues creo que pedagógicamente no está enseñando tanto a los estudiantes. ¿Por qué? Bueno, porque ellos lo que apuntan o lo que refieren es un poco que ellos simplemente la hacen buscando en Google o en YouTube las respuestas. O algunos hasta alguien les pagan y se las hacen. Entonces no creo que sea solamente nos podemos quedar con guía, puede ser una combinación, pero que el MEP tiene que apostar por otra metodología, por más colaboración, ir cambiando la estrategia pedagógica, sí, y no puede ser solo guías porque no están aprendiendo los estudiantes. Yo sí hago como muchas guías, pero digamos, en una me sirve para el otro colegio. Entonces no he sentido así como tanta carga, ¿verdad? Porque mi materia es psicología, entonces yo las hago mucho relacionando con la vida cotidiana de ellos, relacionándola pues con el programa que se ve mucho de adolescencia, ¿verdad? Entonces sí las hago como de forma creativa y que sea donde ellos opinen y que
digamos, no es tan como matemáticas o estudios sociales, ¿verdad? Que sería mucha teoría. Y sí creo que debe haber un análisis de las guías para poder, digamos, como cambiar las metodologías. No, el MEP no puede quedar solamente con guías autónomas, porque realmente no se puede medir solamente eso, el aprendizaje. Entonces, sí hay que construir y habría que cambiar muchas cosas. Las GTA son una camisa de fuerza que, al ser orientada como la única herramienta pedagógica, deja poco margen para cambios metodológicos más flexibles y ágiles. Según lo demuestra la investigación de APSE, las guías no pueden haber llegado para quedarse. Citracome demanda la aprobación de una ley que formaliza las relaciones laborales de 2.000 cocineras escolares precarizadas por el Estado. Durante este martes 2 y jueves 4 de noviembre, las trabajadoras organizadas de Citracome, el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares, harán una manifestación de 2 a 6 de la tarde, luchando por la aprobación de la Ley 22.683. Este proyecto de ley formalizará las relaciones laborales de alrededor de 2.000 cocineras que se encuentran precarizadas laboralmente por el Estado, a pesar de que el gobierno de Carlos Alvarado y la Asamblea Legislativa actual declararon a los comedores escolares como un servicio esencial. Ivania Briceño, secretaria general de Citracome, nos habló de esta lucha que comenzó hoy a las 2 de la tarde. Estamos pronunciándonos por el presupuesto de comedores escolares, tanto para las servidoras de comedores escolares como la de la alimentación de los niños, que tanto ellos lo necesitan. Hay un proyecto de ley que busca formalizar las relaciones laborales de cerca de 2.000 cocineras de comedores escolares. Si usted nos pudiera hablar tal vez un poquito sobre por qué es importante que se reconozca ese derecho que ya había sido en acuerdo con el gobierno. Sí, ese proyecto de ley lo vendría a favorecer a esas cocineras que están por contrato, porque esto pasaría a planilla del MEP. Además, el gobierno se iba a ahorrar dinero, no es un presupuesto que ellos tienen que sacar, sino que ya este presupuesto ellas lo tienen. Lo que pasa que las juntas de educación no lo administran bien y entonces hay muchos problemas a la hora de pagos y deudas que las mismas juntas tienen con el seguro social, deudas millonarias. Tal vez para cerrar, ¿por qué es importante que el Estado y la sociedad costarricense le reconozca una relación laboral digna a las trabajadoras de comedores escolares? Bueno, yo creo que todo ser humano tiene derecho a un trabajo digno, a que si usted trabaja es porque necesita que le paguen y que necesita tener seguridad social. Yo creo que nosotros hacemos un trabajo muy importante que la misma Asamblea y Gobierno lo declararon esencial y entonces por lo tanto si hacemos un trabajo esencial debe ser igual lo laboral para nosotros también. La APSE ha reiterado en varias ocasiones el apoyo a la formalización de las trabajadoras de comedores escolares, tal y como se acordó en la tercera convención colectiva firmada con el MEP, acuerdo que no se quiere cumplir, afectando a una población de trabajadoras muy precarizadas por el Estado, pero que es uno de los sectores más importantes para el país. Poder Ejecutivo toma control de la agenda legislativa. A partir de ayer, lunes 1 de noviembre, la Asamblea Legislativa arrancó el periodo de sesiones extraordinarias, en las cuales la agenda es definida por el Poder Ejecutivo. Esto implica que los proyectos a discutir serán los que decida el gabinete del presidente Carlos Alvarado. Los periodos de sesiones extraordinarios de la Asamblea Legislativa son 2. El primero va del 1 de mayo al 31 de julio y el segundo es entre el 1 de noviembre y el 31 de enero. Durante dichos periodos, el mandatario podrá convocar o desconvocar la agenda las veces que considere pertinente. La mayor parte de los proyectos convocados son sobre temas tributarios o relacionados con los compromisos que adquirió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Entre los proyectos convocados a partir del 1 de noviembre se encuentran los siguientes. Proyecto de Ley Marco de Empleo Público. La iniciativa pretende establecer un régimen único, centralizado en el Ministerio de Planificación para el sector público. Se contempla un salario global único,
que pone techo para el sector público y además frena incentivos para los empleados públicos. Cabe recordar que la Sala Constitucional determinó que el proyecto de ley tiene más de 35 inconstitucionalidades relacionadas con la autonomía de las universidades públicas, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Caja Costarricense de Seguro Social. El impuesto al salario escolar. El expediente 22.369 propone eliminar la exoneración de renta al salario escolar. Cabe recordar que dicho insumo no le corresponde el pago de este atributo. Impuesto a las casas de lujo. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca cobrar un impuesto a construcciones que superen los 108 millones de colones. El expediente 22.382 propone realizar un cobro del 0,5% del valor de la propiedad, incluyendo construcción y lote por año. Renta global dual. Pretende que a partir del año 2023, el impuesto sobre la renta sea calculado sobre todos los ingresos de las personas físicas contribuyentes, sin importar el origen de los fondos y sin importar si se trata de trabajadores asalariados o independientes. Dicho impuesto se cobraría por encima de los 702.000 colones de ingreso mensual. Préstamo del tren eléctrico. Otra de las propuestas remitidas al Congreso fue el expediente 21.958, que consiste en un préstamo por $550 millones entre el gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica para apoyar el financiamiento del sistema de tren eléctrico de pasajeros en la gran área metropolitana. Ahora bien, surge la duda de qué tan consistente será el Poder Ejecutivo ante esta agenda. Si bien los proyectos planteados se sugieren como necesarios para solicitar los recursos planteados al FMI, también hay un factor político de peso, como es la celebración de las elecciones nacionales de febrero del 2022, que podrían influir en la convocatoria, así como en las votaciones que lleven a cabo los diputados. Otra vergonzosa deuda del Estado con la Caja. 4 gobiernos no movieron ni un solo dedo. El Tribunal Contencioso Administrativo condenó al Estado a pagar daños y perjuicios a la Caja Costarricense del Seguro Social, porque 4 gobiernos, del 2001 al 2012, no quisieron reglamentar la Ley de Protección al Trabajador y en consecuencia no se le trasladó dinero a la Caja según indicaba esa ley. La defensa que presentó la condena, el diputado José María Villalta, estima que la Caja dejó de percibir cerca de 263.000 millones de colones, sin tan siquiera tomar en cuenta los intereses generados por esos más de 10 años. Los gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco y los gobiernos de Liberación Nacional de Óscar Arias y Laura Chinchilla presentaron conductas omisivas por no reglamentar esta ley tan importante para las finanzas de la Caja, específicamente a las pensiones del régimen IBM. Marta Rodríguez, representante de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la Caja, nos habla al respecto. La deuda que ha acumulado el gobierno de la República con el régimen de pensiones del IBM ya supera los 450.000 millones de colones. Esa es una preocupación enorme porque es el periodo en que ha habido una deuda de esa magnitud. En años anteriores no superaba los 14 o 15.000 millones de colones y en estos últimos años se ha crecido exponencialmente. De forma que eso afecta las finanzas del régimen de pensiones y adicionalmente otras deudas originadas con por el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador. Esas cosas debilitan el régimen de pensiones y posteriormente lo que se hace es cargar culpas que no son de los trabajadores sobre los hombros de la clase trabajadora. El artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador dice que el Estado debe destinar 15% de las utilidades netas de las empresas estatales al régimen de invalidez, vejez y muerte, con el propósito de darle soporte a las personas trabajadoras no asalariadas e independientes a la hora de su jubilación. Sin embargo, mientras el gobierno promueve una modificación que reduce los montos de la pensión y sube la edad de retiro del régimen IBM, diciendo que es para darle sostenibilidad, el mismo Estado le debe 263.000 millones que le habrían dado entre 10 y 15 años más de vida al régimen IBM. Esta es solo una pista más de lo irresponsable que han sido los gobiernos de los últimos 30 años con la Caja, pero es apenas una parte minúscula de otra deuda más grande del Estado con la Caja. De 1994 al 2019, el Estado le dio la administración de los EBAIS al Ministerio de Salud, pero nunca le asignó un presupuesto, por lo que la Caja debió asumir los costos. Esta deuda asciende a casi 6 billones de colones, acumulados durante esos 25 años.
Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Sindical de Costa Rica. Nos vemos el próximo jueves 4 de noviembre con otra edición de APSE Noticias.